Agradecemos su presencia en esta mesa que se titula Hacia una legislación para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas. Es un tema importante por muchos aspectos. Uno de ellos es la cuestión del cambio climático y que las costas se están volviendo un punto vulnerable por la cuestión del derretimiento de los polos, la subida del nivel del mar, etcétera. Entonces, muchas gracias por asistir. Empezaremos con la doctora María del Carmen Carmona Lara, que es la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos va a hablar un poco sobre los aspectos legales y la iniciativa de la Ley de Costas que existe y que se está impulsando. Gracias. Muy buenas tardes. Les queremos comentar que agradecemos mucho su presencia, pero también su presencia virtual y en un espacio cibernético. En estos momentos sabemos que está con nosotros también la doctora Patricia Morena Casasola del INECOL desde Jalapa, Fernando Rosete desde Morelia en el Instituto de Investigaciones de la UNAM, que es el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, específicamente también a los alumnos de la materia Principios de Política y Gobernanza para el Desarrollo. También tenemos la presencia de la representante del Instituto Politécnico Nacional desde Baja California Sur, el doctor Joel Carrillo del Instituto de Geografía, al doctor Huizar del Instituto de Geología, y también nos acompaña un querido amigo y un, digamos, luchador incansable durante 20 años de lucha, y en este momento afortunadamente representa 20 organizaciones, que es Esteban, que finalmente él es el presidente ahorita de Alcosta, que trabajan en toda la costa noroeste del país y en el que finalmente han trabajado todas estas personas que he nombrado y que después ya nos comentará también Marta Moctezuma, que han participado en una u otra momento de la regulación. Pues aquí, a nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradecemos su presencia y sobre todo la presencia de la senadora Silvia Garza Galván, debido a que para nosotros es un honor tener una legisladora que es precisamente la que nos genera nuestro objeto de estudio aquí en el instituto, que son precisamente las leyes que finalmente después nos dedicamos a estudiar y a fortalecer, y algunas veces a criticar también. Bueno, mi presentación va fundamentalmente en establecer por qué necesitamos una regulación en materia de costas, y es porque precisamente las zonas costeras no tienen una definición jurídica. Y el problema es que esta inexistencia de la definición jurídica está generando, y ahorita les platicaré una tragedia que pasó hace 15 días y que va a ser responsabilidad del Senado cuando pase a esta situación, es que entonces cualquiera puede definir a la costa, y como se está planteando en el caso mexicano, lo va a definir hasta el secretario de Estado en turno, tal y como quiera, mediante un acuerdo. Pero bueno, nuestra primera situación es que no tenemos definición de zona costera desde el punto de vista jurídico. Lo que ustedes ven en pantalla es que es una definición o una conceptualización que tiene la Política Nacional de Mares y Costas, que sacó el documento Gestión Integral de las Regiones Más Dinámicas del territorio nacional, en donde se habla de que son 265 municipios costeros, de los cuales tienen 151 frente de playa, 114 municipios interiores que están adyacentes y que entonces tienen una influencia en la costa. Y bueno, también se habla de la denominada plataforma, la parte marina de la costa, que está manejado por la Izabata de 200 metros, y la porción insular representada por las islas nacionales. Cuando vemos una definición de este tipo, sabemos que es en un documento de política ambiental. El problema es que luego se maneja como si fuera fuente importante para generar una definición jurídica, y el problema entonces empezamos porque
me genera una serie de dificultades, sobre todo para la gestión y gobernanza costera. Y por eso vamos a esta nueva definición que la presentan y está publicado el jueves 22 de febrero de este año, o sea, hace unos días, en donde lo pueden encontrar ustedes en la Gaceta Parlamentaria, en donde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados hay un proyecto de decreto de reformas a la LEGEPA, y este proyecto de decreto lo que hace es una definición de ecosistema costero, pero dentro de ecosistema costero empieza también el asunto de la definición de zona costera. Para esta propuesta de reforma a la LEGEPA está el artículo, la fracción 13 bis del artículo 3 de definiciones, en donde se habla de ecosistema costero, en donde entonces lo más sencillo fue para ellos poner todo. O sea, ¿qué es la costa? Todo, que son playas, dunas, acantilados, franjas intermareales, humedales costeros, tales como lagunas interdunarias, las lagunas costeras, los esteros, las marismas, los pantanos, las ciénegas, los manglares, los petenes, los oasis, los cenotes, los pastizales, los palmares y las selvas inundables, los arrecifes de coral, los ecosistemas formados por comunidades de macroalgas y pastos marinos o bentos y las costas rocosas. Si se les olvidó alguna, pues se lo recuerdan a los diputados, por favor. El asunto está en que cuando se empiezan a manejar cuestiones, digamos, no técnicas, sino el concepto científico o la forma en que se identifican los estudiosos a su objeto de análisis, eso está muy bien, y bueno, aquí la senadora que es bióloga me puede corregir en el sentido de que una cosa es describir un ecosistema para estudiarlo y otra cosa es describir al ecosistema para regularlo. Y entonces aquí el asunto es que dice, esto se caracteriza en el segundo párrafo, dice, porque se localizan en la zona costera. Pudiendo comprender, entonces ya me está diciendo que la zona costera puede comprender porciones marinas, acuáticas y o terrestres, que abarcan en el mar a partir de una profundidad, supongo que es la misma que tenía Mares y Costas, esa que le hablábamos, ¿no? Pero luego me ponen una maravillosa situación que es hasta 100 kilómetros tierra adentro o 50 metros de elevación. Preguntando a expertos en estas cuestiones, que además me apoyan en el grupo Gaia, le pregunto a Alfredo, ¿y cuáles pudieran ser? Y me contesta, no se van a empalmar, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, que es el más estrecho, porque finalmente creo que ahí queda mitad y mitad, o sea, 100 metros y 100 metros para determinar la costa. Me dijo, pero difícilmente se llegan a los 100 metros porque la elevación de los 50 metros por nuestras sierras, o sea, nuestra Sierra Madre Oriental, o sea, digamos, está totalmente definida. Pero bueno, el asunto no es ese. El asunto es que la Secretaría, luego entonces el secretario, en colaboración con las entidades federativas y municipios, en colaboración, yo no conozco ninguna figura constitucional de colaboración entre estados y municipios en nuestro régimen federal. Lo único que podemos establecer es que la Constitución me señala en el artículo 116 constitucional que pueden haber convenios de coordinación. Entonces, digamos que sería inconstitucional esta reforma porque esta colaboración no está regulada y entonces ¿cuándo voy a saber que sí se está tomando en cuenta lo que el municipio señala? Y entonces empiezo a barrer con todas las dificultades que esto implica y que veremos por qué se necesitan regular las costas con una visión integral y sustentable. El asunto es que va a ser la Secretaría que en colaboración con estados y municipios va a determinar la zona costera nacional. Tomando en consideraciones, y entonces ahora me lleva a otro concepto, que son interacciones fisiográficas y biológicas particulares de la zona que se trate. O sea, primero me definieron como una serie de... y después me dicen, no, va a ser mediante esto que serán interacciones fisiográficas y biológicas.
Ya estoy viendo ahí caras de que, sobre todo sé que son los expertos, pues ya van a tener mucho trabajo que hacer. Y luego dice que esto se va a decir, esta zona costera nacional se va a definir mediante acuerdo del secretario en el Diario Oficial de la Federación. Acuerdo secretarial. O sea, ni siquiera se la pusieron como una facultad exclusiva del presidente, que pensaría yo que entonces con eso no estaríamos tan inconstitucionales respecto de la participación de estados y municipios. Pero como ningún estado en este país se considera costero, solamente ha habido el deseo de Baja California Sur de sí incorporarlo a su constitución, y por ahí en el Congreso hay algunas iniciativas. El asunto es que estamos ante esta indefinición en donde, de nuevo, desde el Ajusco para el país se va a definir, no, ya no es el Ajusco, es Polanco, desde Polanco se decidirá cuál es la zona costera nacional. En la política nacional de mares y costas se reconoce que el marco jurídico aplicable a la zona costera es amplia, pero nos dice también que carece de integralidad, que además aunado a multiplicidad de dependencias, entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatales, municipales, con capacidad de actuación en zonas costeras, ha generado que todas las políticas están sectorizadas y desarticuladas. Además de sobreregulación en la materia, inconsistencia y falta de congruencia entre los diversos instrumentos jurídicos, lagunas jurídicas, sobreposición y desarticulación de competencias y un bajo nivel de control y vigilancia. Y bueno, digamos que éramos muchos y parió la abuela, y se llama cambio climático el producto. En las zonas costeras el problema es que ahora estamos frente a riesgos que nos generan la vulnerabilidad de la zona costera frente al cambio climático. Y entonces lo que se nos dice también en esta parte de esta política de mares y costas, que son susceptibles a riesgos por la presencia de fenómenos como ciclones, inundaciones, mar de fondo, sequías, ondas de calor, sismos, deslizamiento de laderas, tsunamis e incendios, así como de los bienes expuestos. Y pone nada más una cifra como ejemplo, y es el caso de hace más de 10 años, en 2007, Tabasco, la inundación costó al país, según Senapred, nos costó 2.918 millones de pesos. O sea, nada más un evento hace 10 años, y bueno, podemos decir que es muy costoso en estos momentos no tomar conciencia de esta situación. El litoral mexicano, estamos hablando entre 11.000 y pico y casi 12.000 kilómetros de costas, ¿no?, del litoral, en donde, bueno, pues tienen un valor estratégico. 17 estados tienen apertura al mar, que representan más del 50% del territorio nacional. Estamos hablando de la mitad del territorio nacional, desde el punto de vista de los estados, es costero. En estos estados, 150 tienen más o menos tienen esta frente litoral. Lo que pasa es que hay cifras que no coinciden. ¿Por qué? Porque curiosamente donde más crecen los municipios, donde más se multiplican, porque cada vez hay nuevos municipios, es en zonas costeras, el caso de Solidaridad y de Puerto Morelos hace poco. Entonces esto hace que las cifras no estén como muy bien, pero estamos entre 150 y 153 por ahí municipios, ¿no? En donde estamos hablando de casi la quinta parte del territorio nacional, atendiendo estos municipios con apertura al mar. Y bueno, aquí lo interesante es que en un periodo de 10 años, 2003 a 2013, resulta que los estados costeros han contribuido con casi 43% del PIB nacional. Podemos decir que parte de la economía que se mueve, y que se mueve con la economía local. Además, si uno ve los índices de población económicamente activa en costas, gana en todo del territorio nacional. Y otra cosa muy importante, los índices de crecimiento en costas hemos llegado a tener hasta 37 y hasta 43% en ciertas zonas anualmente. O sea, cifras que nunca hemos tenido en otras regiones. ¿Cuál es nuestro problema? De que si no contamos con un marco regulatorio, resulta que no podemos defender nuestros recursos naturales, no estamos haciendo un manejo estratégico de las costas,
un aprovechamiento sustentable de las mismas, no estamos protegiendo el ambiente, no podemos prevenir los desastres, no tenemos coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales y los diferentes sectores económicos que viven y florecen en la costa, y sobre todo y fundamentalmente no estamos respetando las garantías y los derechos humanos de aquellos sujetos que habitan en las costas, ¿no? Por eso es que les traigo el último grito de la moda, digamos, en materia de derecho ambiental, del derecho al medio ambiente sano, porque a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resulta que en 2018 se celebra este aniversario, y Naciones Unidas solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que hiciera un análisis de qué pasaba 70 años de este respeto de los derechos. Y respecto del derecho humano al medio ambiente, lo que dice el Consejo de Derechos Humanos es que se alienta a los estados a adoptar un marco normativo eficaz para el disfrute de un medio ambiente, y entonces amplía el derecho al medio ambiente sano, que digamos que muy recientemente lo consagramos en la Constitución y que ahora implica desde esta nueva perspectiva 2018 en que el medio ambiente es sin riesgos o seguro, ¿no?, limpio, saludable y sostenible, que incluya la diversidad biológica y los ecosistemas. Esa es, digamos, en estos momentos la última definición que tenemos en esta situación. Y para el caso específico de cambio climático, ya que está aquí nuestra presidenta de la Comisión del Senado de Cambio Climático, resulta que tanto en el Convenio de París como en el contexto de la Convención Marco de Derechos Humanos, se dice que precisamente en el marco de derechos humanos asociados a esta situación del cambio climático, también están normas relativas o derechos asociados a la salud, al derecho de los pueblos indígenas, las comunidades locales, que eso es muy importante. Pareciera que en la costa no hay comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. O sea, esos son los derechos asociados en las costas, al ser también una zona vulnerable frente al fenómeno de cambio climático. Por ello es que el año pasado, en junio, se pidió y se exhortó a todos los estados que, con respecto a las políticas de adaptación al cambio climático, de mitigación de sus consecuencias, adopten un enfoque amplio e integrado conforme a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para hacer frente de manera eficaz a repercusiones y los retos que entraña el cambio climático en los ámbitos económico, cultural y social, en interés del disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos por todos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están tan preocupados hasta en toda esta lucha por la defensa de los derechos humanos? Porque el problema es que lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático es que sabemos que los impactos van a ser en las costas, en donde va a aumentar el riesgo de erosión, en las zonas bajas y vulnerables se va a incrementar el número de inundaciones, los océanos van a modificar su pH, o sea, a veces nos asusta mucho que se acidifique nuestro aire, pero todavía es más grave la acidificación del océano, y entonces estamos hablando de que estamos perdiendo especies coralinas y otras más, ¿no? Además, los patrones de movilidad de diferentes pesquerías, creo que se han visto en los últimos fenómenos también, en donde la migración ahora están muy contentos porque ya se pueden avistar inclusive ballenas en Acapulco, y uno dice, no, algo está pasando en la corriente de Humboldt, ¿no? O sea, cuidado, algo está pasando. Y sobre todo, cada vez vamos a tener estos fenómenos meteorológicos extremos. Lo que está pasando ahorita en Europa es una de las situaciones, y más recientemente, creo que hace 2 días ya se estaba hablando de un primer huracán, pero que iba a llegar a Nueva York. Entonces estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Y entonces aquí el asunto es, si sabemos que tenemos un sistema natural, el ecosistema,
Si también sabemos que tenemos un sistema económico en donde se asienta un sistema social, entonces tendríamos que ver con un análisis funcional cómo funcionan estos sistemas, cómo interactúan entre sí en una región que se puede llamar costas. Y entonces, bueno, precisamente a partir de estas reflexiones se empezó a elaborar un proyecto en donde nos permitiera, a través de un análisis funcional, garantizar el derecho al medio ambiente, todos los derechos humanos, promover el desarrollo sustentable, la protección al ambiente, establecer esquemas de responsabilidad y todo lo que ya les hablé también de cambio climático. Bueno, se hizo una estrategia de sistematización de la legislación en donde precisamente con esto se puede elaborar estrategias y políticas, pero a nosotros nos interesaba ver si podíamos lograr leyes e instituciones que se hagan cargo de esta situación. ¿Cuál es lo que nos dice la política de mares y costas? Dicen que en las zonas costeras y marinas se aplican 42 leyes generales, un número importante de leyes estatales y ordenanzas municipales, numerosas normas oficiales mexicanas, instrumentos internacionales, ejercen sus atribuciones al menos 12 dependencias y 22 entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y un número importante de secretarías estatales y unidades de las administraciones públicas y municipales. Aquí los abogados sabemos que hay una frase muy importante de Yering que dice que mucho derecho es poco derecho. Y bueno, aquí el asunto es que mucha autoridad es poca autoridad y el problema es que no tenemos autoridad costera. Frente a esta maraña de instituciones es imposible que alguien ordene, en este caso, la costa. Por ello es que, bueno, utilizando una estructura, una forma de análisis institucional, bueno, yo lo presento en una imagen que para ustedes será muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cebolla anaranjada o de una naranja encebollada. Entonces vamos a pensar en el mismo plano, pensando también en un sistema, digamos que las dos son redondas, ¿no? O sea, son y entonces con esto podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a combinar gajos y capas, ¿no? Bueno, permítanme hacerlo como cebolla. Lo que pasa en las costas es que tengo municipio costero, estado costero, está la federación, pero la federación con una triste costra, no le llamo costa, sino es una costra y es de una herida muy grande, que se llama Zona Federal Marítimo Terrestre y que tiene 20 metros de distancia esta costra nacional, ¿no? En el sentido de que la federación interviene por solo 20 metros, pero si lo vemos desde el punto de vista ecosistémico y sobre todo desde el punto de vista de gobernanza, pues esa franja ya se diluye frente a todo lo que necesitamos hacer. También hay que recordar que la costa es frontera y además de ser frontera, resulta que también es aduana. Entonces, digamos de que ahí hay también un vacío impresionante y también tiene un ámbito internacional, ¿no? Si veo la misma, hago un corte haciendo una cebolla con mi jerarquía normativa, lo que pasa es que está la constitución política, la constitución de los estados, que ya les digo que solamente hay un intento de considerarla como costero al estado de Baja California Sur. Hay una serie de tratados internacionales, leyes generales, reglamentos, leyes estatales y reglamentos, las normas oficiales mexicanas y todos los decretos, declaraciones, etc. Y bueno, como naranja, digamos viéndolo como gajos, en todas las zonas costeras para que se aplique la ley, resulta que implica que para cada tema se elabore un esquema de regulación. Entonces está el régimen fiscal, el de puertos, de zona federal marítimo terrestre, agua, descargas municipales, usos de suelo, turismo, actividades industriales, pero resulta que estos lo que requiero fundamentalmente son engranes, o sea, ¿cómo le hago para que todo esto que está desarticulado se articule de una manera? Y la única forma que tengo ahorita en la Constitución es a través de esquemas de coordinación, que tampoco hay mucha base para ello, pero que se puede utilizar como una nueva forma de ser en este sentido. Todos los acuerdos internacionales que se tienen que aplicar, toda la
legislación aplicable a costas. En este caso, digamos que también estamos frente a nuevas leyes, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, inclusive la Ley Minera, porque también hay algunas situaciones ahí. Déjenme decirles que, por ejemplo, en México no tenemos definido lo que es la arena y esto ha permitido que se saquea la arena en el país. O sea, no tenemos ni siquiera arancel para la arena y sabemos que se llevan grandes buques toda nuestra arena en virtud de que pues no tiene dueño, no tiene arancel y puede servir para apuntalar otras zonas que en otra parte del continente y otras partes del mundo se están hundiendo también por el cambio climático. Entonces, digamos de que tendríamos, y bueno, ya no digamos el SASCAP de Yucatán, que también sirve para apuntalar los Everglades de la Florida, ¿no? Pero es costa y no sabemos quién tendría que regularla, quién impedir este saqueo. Programas aplicables a las costas. Hay cualquier cantidad que ustedes quieran. Pero el problema es que no hay una situación clara en este sentido. ¿Por qué? Porque no hay un programa costero en específico que finalmente se derivara de la gran política de mares y costas. Bueno, aquí el asunto es que nos hicimos una serie de preguntas que les dimos respuesta. Nuestra respuesta fue de que sí es posible regular a las costas, pero sí las vemos desde el punto de vista de sistema, ¿no? O con el pensamiento complejo, como ahora le llaman, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenar las costas para que sean sustentables? Bueno, sabemos que lo podemos hacer si sentamos algunas bases en la ley. También lo que dijimos es que lo que se requiere fundamentalmente son bases de coordinación y no simplemente hablar de colaboración como lo están haciendo los diputados, sino que aquí el asunto es que quede claro cuál es el papel del gobierno federal en la costa, no solamente a través de una dirección, de una secretaría que es la SOFEMAT, sino que tendría que ser una política del mismo nivel en donde tenga que tratar el gobernador el asunto con el secretario, porque aquí en estos momentos todos los problemas de SOFEMAT inclusive los resuelven la Dirección General de SOFEMAT con los presidentes municipales y con qué atribución y con qué jerarquía desde el punto de vista de autoridad. La otra historia es que lo que se requiere es una estrategia en donde, utilizando mecanismos institucionales, programáticos, presupuestales para generar este esquema de coordinación, permitan, desde el punto de vista de una naturaleza vinculante, tener consecuencias jurídicas para el efectivo cumplimiento y, bueno, llegar a lo que, en el caso de la propuesta de un anteproyecto, es precisamente generar un marco estratégico de gestión costera, que para mí es un Nuevo México con una G en lugar de la X, en donde precisamente esa sería la situación de gestión costera. Tenemos que ver que las zonas, las costas es en donde se forja un destino común, en donde además esta federación, estados y municipios, instituciones públicas, instituciones educativas, inversionistas, sectores industriales, universidades, centros de investigación, sociedad organizada, participen en un espacio que es común a ellos y la consideren precisamente un espacio de convivencia y de desarrollo armónico y fundamentalmente de respeto a los derechos humanos. Le hemos hecho alguna situación de la posibilidad del proyecto de Ley General para la Gestión y Sustentable de las Costas que hemos presentado a la senadora y que consideramos que necesitamos una ley que nos permita tener orden en esta situación y que podamos establecer una estrategia que nos permita valorar a México a partir de sus estados, municipios costeros, para respetar los derechos humanos de las comunidades que en ellas habitan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Muy interesantes todos los comentarios, todos los problemas que existen en relación a la costa y la necesidad de una legislación que nos permita una gestión integral de la misma. Le doy la palabra sin más a Marta Moctezuma, que es la presidenta de la Asociación Civil de los Cabos Coast Keeper, para que nos cuente el proceso de formación de la ley desde el punto de vista social. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, Ana Laura. Buenas tardes. Yo les voy a comentar un poco cómo se origina esta iniciativa de ley, cómo nace. Empezamos preocupados por las dunas y el humedal que existía, que existe todavía en Los Cabos. Con esa preocupación logramos que con el apoyo de CONAM en el 2010 se llevara a cabo el primer taller para protección de estas zonas, de las dunas y de... No tan rápido, por favor, ya se fue corriendo. Siempre en Los Cabos hemos tenido el problema de que hay mucho desarrollo y hay un gran problema de falta de autoridad que regule bien, porque nos ponen grandes hoteles y marinas y sin tomar en cuenta el problema que viene siendo la depredación de nuestra zona. La que sigue, por favor. Vimos con esta necesidad de proteger las dunas fue como nace estos talleres. El primero se lleva a cabo en San José del Cabo, con el apoyo de CONAM y del INE, que fue muy valioso. Hicimos este primer taller en el que sigue, por favor, en el que la doctora Minerva Torres, que está aquí con nosotros, nos hizo un comentario al final del taller que duró 3 días, de que nosotros íbamos por una norma. Entonces, después de 3 días de trabajo, de mesas de trabajo, nos dice la doctora: norma ni a nuestras hijas, aquí lo que se requiere es una ley general de costas. Entonces empezamos a trabajar como sociedad civil, con el apoyo este fue el primer taller, con el apoyo de la doctora Carmona, de la doctora Pati Moreno Casasola, de Minerva, del doctor Fernando Rosete, o sea, de un gran número de investigadores, de académicos, de autoridades federales, estatales, municipales, que entendieron la necesidad que había de atender este problema. Y es así como iniciamos, ya llevamos aquí 7 años en este trabajo. Iniciamos con el primero, se hace el segundo taller en Veracruz, en Jalapa, muy exitoso, con muy buenos resultados. Este es el taller. Estuvieron con nosotros, nos acompañó en las ocasiones el senador Sánchez Anaya, que fue el que en la anterior administración, anterior legislación, se preocupó mucho por esta situación, aunque era un gobernador de un estado que no tenía costa, como aquí la senadora, se preocupó y nos apoyó muchísimo. Se lleva a cabo el tercer taller en Mazatlán, aquí con el apoyo de la universidad, del campus autónomo de Mazatlán. En este taller tuvimos la participación de los estudiantes y se llevó alterno al taller normal de dunas, se llevó alterno el taller de los estudiantes con la misma temática. Entonces las conclusiones fueron muy ricas. De este tercer taller es cuando ya la doctora Carmona tiene la iniciativa de ley. Después, en el 2012, con el apoyo de la bióloga Marta Elba Bundes, que estaba en CONAM, hicimos un recorrido en el Caribe y el Golfo de México. Estuvimos en Cancún y en la Universidad Unicaribe, se presentó la propuesta
se recogieron también muy buenos comentarios. Después nos fuimos a Mérida, en la Universidad Marista, y después en Campeche, en la Universidad de Campeche. Fue muy rico todo estos comentarios que recibimos en estas 3 zonas. La que sigue, por favor. En el 2012, en febrero, es cuando ya se le entrega al senador Sánchez Anaya la iniciativa de ley que preparó la doctora Carmona, y en el mismo 2012, el 21 de febrero, el senador la presenta al Pleno del Senado. En esta ocasión, pues ya estábamos a finales de la administración del gobierno federal, entonces se queda en la Comisión de Medio Ambiente, y ahí se queda. La rescatamos en el 2013, y ahí hemos seguido trabajando, primero con el apoyo de la senadora Beristain, porque en la administración anterior el senador Sánchez Anaya le interesó mucho la dinámica que llevamos a cabo y cómo logramos integrar a todo un grupo de académicos, de investigadores, de autoridades, de sociedad civil, etcétera, a que llevara a fin esta iniciativa de ley. Entonces nos obsequia un libro que se queda también guardado, porque se termina la administración. Entonces la senadora Beristain, como era de la misma Comisión de Desarrollo Regional, lo rescata y se imprime el libro, que es este que están viendo, con toda la información de todos los talleres, quienes participaron. Es muy rico el DVD que se entregó. El libro tiene algunos comentarios, algunas de las ponencias que se llevaron a cabo, pero no son todas. En el CD está toda la información muy rica, muy valiosa, de todos los investigadores y todos los abogados, todos que participaron en estos 3 talleres. Después, en 2013, en el 2013 se lleva a cabo, gracias a la doctora Carmona y aquí mismo en el Instituto de Jurídicas, un coloquio de protección y regulación de costas, que también nos arrojó, sobre todo para la doctora que ha estado arrastrando el lápiz con la iniciativa de ley, mucha información. En el 2013 también la senadora Beristain organiza un foro en el Senado con el tema de desarrollo sustentable costero. También pues esto nos permitió darle vida y seguir dando seguimiento a nuestra iniciativa de ley. En el 2014 también a invitación de la senadora Beristain y acompañado también ya la senadora Silvia Garza, se lleva a cabo un foro en Cancún. Ahí también se presenta el libro, y ahí es donde la senadora Silvia nos hace el honor de tomar esta iniciativa en sus manos. Cosa que no nos sabemos cómo agradecerle. En el 2014 logramos que el subsecretario Rodolfo Lassi Tamayo de Semarnat nos apoyara también haciendo otro foro, pero ya con el apoyo de Semarnat, ya con la conciencia de que esta iniciativa era muy importante para México. Entonces hicimos este foro en el Parque Bicentenario. Eso fue en el 2014. En el 2015 la senadora Silvia hace un foro también en el Senado, un foro en el que participaron senadores, participaron
muchas personas de Baja California Sur, como dice la doctora Carmona, nosotros hemos impulsado mucho esta iniciativa de ley. Inclusive en nuestro Congreso nosotros pedimos que en nuestra Constitución estatal incluyeran que Baja California Sur es un estado costero, es el estado costero más grande de la República. Están caminando, según dicen los senadores, los diputados, pero pues ahora ya se fueron a campaña, entonces tenemos ahí esto, pero seguimos impulsándolo, no nos quedamos sentados. En el 2015 la senadora Silvia presenta al Pleno la iniciativa actualizada, porque faltaba la ley de vertimientos, etcétera. Entonces la doctora Carmona la actualiza y la senadora la presenta en el 2015. Esto se va pues con la pena, pero desgraciadamente a la Comisión de Medio Ambiente, que la presidenta es la senadora Ninfa Salinas, y la tiene congelada. O sea, no les interesa dar avance a esto. Se ha perdido mucho que den el dictamen, no lo dan. La senadora ha trabajado mucho con esto, pero no hay voluntad política. Desgraciadamente, viendo la problemática tan grande que hay, ni en la Cámara ni de Diputados, porque invitaron a la doctora Carmona en la Comisión de Coordinación Política, también gracias en esto también al apoyo de la senadora Silvia, y se presenta la iniciativa, pero pues ahí se quedó. Ya no dieron respuesta. Habíamos visto que se iba a hacer un foro en la Cámara de Diputados, ya no pudimos hacerlo, ya no hubo tampoco voluntad ahí en la Cámara para llevarlo a cabo. En noviembre de 2017, el ahora magistrado Serrano, Rodrigo Serrano, que ha impulsado y ha estado presente y ha venido aquí con la senadora al foro y todo, muy interesado en la iniciativa de ley y en la protección de las costas, hace el primer Congreso Nacional Análisis del Entorno Jurídico Ambiental y Desarrollo de las Zonas Costeras. Ahí se presenta, la doctora Moreno Casasola fue y habló sobre ahora sí que el peligro en el que están nuestras zonas costeras. Y también se presenta la iniciativa de ley. Esto nos abrió un panorama muy interesante, porque con el apoyo del doctor Serrano, del magistrado Serrano, se va a hacer una red de universidades estatales costeras, en la cual se va a replicar el foro que se va a llevar a cabo en abril en La Paz nuevamente. Y no lo hacemos en Los Cabos porque es en La Paz donde están todos los investigadores, todos los académicos, todas las autoridades, los delegados. Entonces por eso se hace en La Paz, y se va a invitar a algunos de los rectores de algunas universidades costeras para que se replique el mismo foro con ellos. Esto, pues, como ustedes pueden ver, es una labor de muchos años, desde el 2010, que hasta ahorita ninguno de los que participaron desde el 2010 nos han abandonado. O sea, todos han continuado, algunos autoridades federales se han cambiado de puestos o están allá en el gobierno, pero siguen interesados. Hemos tratado de que esta ley no la manipulen, no pase lo que ha pasado con algunas otras leyes, que la manosean tanto que finalmente ya no saben ni qué pasó. Entonces se ha cuidado mucho, la senadora nos ha apoyado, nos ha cuidado mucho esta iniciativa, que esperemos camine para la siguiente administración. Tuvimos en diciembre una reunión con una doctora también de Derecho Ambiental,
que de Francia. Entonces ella nos preguntaba cuánto tiempo llevábamos luchando por que se autorizara esta ley. Entonces le dijimos, pues, desde el 2010, 7 años. Dijo, no, dice, ustedes síganle, no se preocupen. A mí me llevó 17 años que se autorizara la ley de costas en Francia. Así que nada más, no quiten el dedo del renglón, ustedes continúen y van a lograr su objetivo. Y pues esto se los comentamos, esta es la vida que ha tenido la ley, y pues vamos a seguir adelante. No nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Los comentarios y los recuerdos de toda esta travesía que hemos llevado con la ley de costas. Sin embargo, es importante porque se han tomado en cuenta la participación social y de otros sectores en la creación de esta ley. Por último, le doy la palabra a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, que es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí, es un honor para estar aquí en la UNAM, en especial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, acompañada de una persona que yo quiero muchísimo y que fue mi jefa, la doctora Mari Carmen Carmona, donde pasamos unos años extraordinarios en Profepa. Y bueno, pues es una persona que donde va deja una huella. Y en mí dejó una huella impresionante de trabajo, de tenacidad y de amor. Ella es abogada, pero yo digo que es bióloga, de amor a los recursos naturales, que entiende perfectamente bien qué significa esto. También acompañada de Martita, una persona que admiro muchísimo. Gracias, Martita, por esa generosidad a todos ustedes de compartir, y no solamente de compartir, de todo el trabajo que tienen que llevar a cabo día a día, reuniendo a expertos como ustedes en los diferentes puntos de México para llevarnos una ley ya filtrada, ya pasada, casi consensada en la parte exterior, estoy hablando al legislativo, y eso no tiene nombre. O sea, dicen que amor con amor se paga. Entonces eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los legisladores, pagando este gran trabajo, este gran amor que se tiene por proteger la vida. Miren, están pasando cosas increíbles en el país y estamos muy distraídos. En este país los problemas de inseguridad y económicos son brutales. Y entonces estamos distraídos todos. Qué fácil es entender algo muy sencillo, y hablo para todos, en especial para los legisladores, para nosotros los legisladores. Estamos concentrados en hacer muchísimas cosas que son para bien del país, por supuesto, la infraestructura, el sistema nacional anticorrupción, todo lo que ustedes quieran. Pero necesitamos estar concentrados en el primer plano y de ahí construir, porque una casa, un edificio, dependiendo de sus cimientos, dependiendo de cuántos pisos van a hacer, pues es el tipo de zapata, le llaman, de columna, que van a tener que diseñar, qué materiales, qué resistencia, qué concreto, etc. Y la vida, siempre lo he dicho, son muchos factores, pero quiero reducirlos. La vida se sustenta en 3 elementos muy importantes: aire limpio, fíjense bien, dije limpio, agua limpia, saludable, potable, ahora con el derecho humano al agua, en el artículo 4 constitucional, y también suelo fértil. Si alguno de estos falta, pues no podemos continuar. ¿Cuánto podemos vivir sin oxígeno, sin aire limpio? ¿Cuánto podemos vivir sin agua para que todas las funciones metabólicas de nuestro sistema estén trabajando perfectamente bien? Y hablo de todos los seres vivos. Bueno, ahorita me van a decir, sí, pero unos son anaeróbicos. No, estoy hablando en forma general, no quisiera así entrar a tanto detalle. ¿Y qué necesitamos de esa capita
que es chiquita, grande, que se llama suelo. Si nosotros nos concentramos en hacer esas zapatas robustas, en legislar, en los programas, en las políticas públicas de este país, dirigidas a conservar, a restaurar y a preservar esto de lo que estamos hablando, pues entonces podemos sí pensar en el techo, en cerrar paredes y en estar listos para otro piso, llámenle tren, llámenle transporte, no sé, tantas cosas que existen. Pero no, olvidamos lo primordial y nos concentramos en otra cosa. Y cuando hablo de todos, hablo de todos. A mí me llamó muchísimo la atención que presentamos una ley que todavía no la presentamos y estaba ya sumamente criticada por mismos expertos. Y yo hablaba de ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando hablamos de transversalidad, hablamos que el cambio climático tiene que ser de forma transversal y ya está ahí porque la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático existe, sí, está en el papel. Pero cuando hablo de ser transversal, hablo de todos. Si nosotros vamos a tomar y a presentar esta ley de costas, pues qué bueno que antes, porque ustedes ya le llevan mucho avance, pues podamos filtrarla. Filtrar significa leer para mí con otros especialistas y entonces, ¿sabe qué, doctora Martita Esteban? No sé, no me gustó esto, creo que podemos aportar, creo que podemos hacerla mejor, etcétera. Pero pues, es más, aún así, ya cuando esté presentada, todavía podemos ir a la mesa y estirar esa colchita que es la misma y luego llega un momento en que se tensa y se llama equilibrio y podemos continuar. Pero para esto, en este tipo de leyes, tenemos que quitarnos protagonismos y colores. Hay algunas cosas que es imposible quitar el color, pero en estos temas de vida, estamos hablando de la costa. Estamos hablando que el cambio climático es un fenómeno con el cual el hombre tiene que estar concentrado en cómo vamos a mitigarlo o adaptarnos a él. Si ya sabemos que está modificando patrones biológicos, ecológicos, etcétera, pues entonces tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Yo les digo que hay dos fuentes de proteínas, la de tierra y la de mar. Si está pegando fuertemente a nuestra pesquería, si está calentándose el agua, si está aumentando la temperatura, si está evaporando muchísima agua, si hoy es gracias a eso, pues los ciclones, las tormentas son más fuertes, si está cambiando el pH, nosotros sabemos perfectamente que la vida en el mar, sí, dicen por ahí es más sabrosa, pero la vida en el mar tiene un gradiente donde se desarrolla mejor un potencial hidrógeno, una cierta temperatura, etcétera. Y lo bueno que aquí todos ustedes son expertos, entonces no puedo estar, me ahorro muchísimas cosas y comentarios que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué no los cuidamos? Pues que no fue uno de las metas de las, en ese tiempo eran ahí en DC, ahora son nada más nacionales, como contribuciones nacionales determinadas, pues una de ellas fue la adaptación. Y dentro de esas metas de la adaptación que nosotros propusimos, porque por primera vez no fue esto como el protocolo de Kioto, que nos dijeron cuánto teníamos que reducir a los diferentes países. No, hoy cada país dijo a qué se compromete. ¿Y cómo le va a hacer? En la primera reducción que ya viene, por cierto. Pues uno de ellos fue la adaptación. Y recuerdo perfectamente bien que hablaba de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Y sí vamos avanzando, porque en el protocolo, en el Acuerdo de París, en el preámbulo habla de océanos. En 2015, COP21. Pues hoy en la COP23 en Bonn ampliamente se trató el tema de océanos. Entonces
entonces por supuesto que vamos a avanzar. Pero nosotros tenemos que colaborar a esto. Por supuesto que estoy a favor de llevar esta ley. Y también fui bien crítica. ¿Y qué anda haciendo usted presentando ley de costas? Hombre, si en Coahuila no hay ni costas. Entonces, nosotros claro que la tenemos que llevar de nuevo. Yo propongo llevarla de nuevo, pero propongo algo que les dije cuando estuvieron en mi oficina. Invitar a todos los senadores, en especial a los senadores de estados costeros. Son 17 estados costeros, más de la mitad. Quiero decirles que fueron invitados a esta reunión. Y por supuesto que es muy difícil ahorita los tiempos, pero el compromiso es darles un ejemplar de la ley, de nuevo no importa, darles un ejemplar, invitarlos a que aparezcan en la parte aquí de arriba de quien suscribe la iniciativa para involucrarnos, porque necesitamos quitar los colores, porque esto es un bien mayor, la necesitamos. Pero también tenemos que hablar con el gran legislador de México, que es la Secretaría de Hacienda, y tenemos que hacerle entender, porque para ellos todo es gasto. Dice impacto presupuestario. Pues sí, pero hay que ver qué impacto presupuestario. O sea, estás hablando de que si cuidas la costa y todo lo que hay en la costa, porque es cierto lo que dice usted, nos olvidamos de que es una frontera, nos olvidamos de que es frontera. Pues ahí, ¿cuántas millas son? 200, o sea, que es la frontera ya marítima del país. Pues la tenemos que cuidar. Entonces, claro que hay dinero y claro que se puede hacer esta ley, y el dinero que se necesite va a ser bien invertido, porque hay cosas donde no han sido bien invertidas. Entonces, sí lo podemos hacer. Yo le preguntaba a la doctora si ya ustedes tienen un mecanismo de levantamiento de firmas, ahorita aprovechar lo que es la tecnología, por ejemplo Change.org, que sería buenísimo, y tendríamos que impulsar. No hay poder más grande que la sociedad civil organizada, no hay poder más grande que ustedes, los científicos, los catedráticos, los expertos, para presionar a este gobierno que está cansado, a este gobierno que nosotros al interior sabemos perfectamente bien que el pasar una ley necesitamos al menos de la comisión el 50+1. Si es constitucional, pues no, pero afortunadamente aquí no vamos a hacer ninguna reforma constitucional. Digo afortunadamente por la votación, ¿verdad? Pues que requerimos menos. Entonces sí se puede. Necesitamos hacer conciencia y que vean el interés en esta ley y todo lo que vamos a ganar, o sea, todos, porque proteger los recursos naturales, lo que se envía es bienestar para todos nosotros. Leí ahí en la introducción que el 80% que si se pierde una hectárea de manglar, estamos hablando de una pérdida aproximada de 800 kilos de pescado y camarón. Y eso no estamos hablando del puro manglar, no estamos hablando de la temperatura ni el pH, etcétera, etcétera. Compromiso mío, como siempre, es por supuesto que seré la primera, la segunda, la última en firmarla, pero hay que promoverla al interior. Yo les pido a todos ustedes una carta firmada, dirigida al presidente del Senado, al senador Ernesto Cordero, con copia, por supuesto, pues a todos los senadores, en especial a los de la Comisión de Medio Ambiente. Ya tuvimos un evento, ustedes lo recordarán que tuvimos un evento cuando el presidente era el senador Pablo Escudero, hoy senador con licencia, y hablaba de la importancia de la costa. Y dentro de mi participación le comenté al señor, desde el 2015, octubre creo, no, 2015, no recuerdo bien el mes, está presentada la iniciativa
de la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable en las Costas Mexicanas. Y aquí dejo delante de ustedes mi compromiso para impulsarla, firmarla, ayudarles en todo lo que pueda, pero sobre todo quitarles el color. Y me ofrezco poner mi firma en el lugar último, para que no haya ningún problema de seres egoístas que si no van en la primera no firman. O bien lo mismo, porque para mí impulsarla es lo primordial, es lo correcto, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo soy bióloga y amo la vida en todas sus expresiones, y esta para mí es una de ellas a través de un instrumento legislativo, que eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que sí, doctora Martita, Ana Laura, cuentan conmigo para estar en este proyecto impulsándolo fuertemente. No importa que todavía falten, ¿qué? Mes y medio, yo creo, un poquito más. Sí podemos sacarla cuando conviene. Estoy convencida, tú dijiste la palabra, cuando hay voluntad política, sí, ya está la ley de biodiversidad en Cámara de Diputados discutiéndose en comisiones desde que si pasa o no pasa. ¿Qué le falta a esa ley? Por supuesto que trabajamos el último día con algunas ONG, no voy a decir el nombre porque luego se me puede olvidar alguna y no quisiera ofender. Lo bueno y los cambios que se hicieron a esa ley los trabajamos en la oficina de su servidora. ¿Qué le falta? Le faltan otras cosas. No podemos tolerar que en las áreas naturales protegidas, ese espacio de México, tenga todavía el permiso para que existan concesiones mineras. No estoy hablando de que las quiten, estoy hablando que no se sigan dando. Esas áreas naturales protegidas así fueron decretadas por algo en especial, su flora, su fauna, su paisaje, su suelo, etc. No es porque se le ocurrió algo. Entonces, por supuesto que hay cosas que tenemos que cambiar, pero tenemos que perder el miedo de cada iniciativa que llevemos de tal calado, porque para mí estas son de tal calado, la forestal, la de biodiversidad, esta de costas, llevarlas a foros por todo el país. Con todo respeto y todo mi cariño, la Ciudad de México no es México, es una parte de México, pero hay que llevar esos foros de consulta, hay que movernos nosotros y llevarlos al norte, al sur, al este y al oeste de México, a donde más podamos y aprovechar la tecnología que tenemos hoy, que podemos estar conectados en cualquier foro que vayamos, abierto, está el internet, y que saludo con muchísimo gusto a todos los que nos están viendo por esta vía. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me da muchísimo gusto que esté lleno el salón, de verdad. Muchísimas gracias. Hay otros temas pendientes como agua subterránea, hay otros temas pendientes como la reforma a la ley de aguas nacionales, cosas que tenemos que entrarle, pero entre todos. Martita decía ahorita que los interesados, algo así comentó Martita. Yo creo que tenemos que estar todos, los interesados, los que se crean afectados, etcétera, legisladores, gobierno federal, municipal, todos, para tener y asegurar que el nacimiento de esa ley sea fuerte. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, senadora. Cedo la palabra a la doctora Carmona para que nos haga unos comentarios. Sí, lo que pasa es que precisamente por el momento legislativo, político y de ciertos colores que en estos momentos se están imponiendo en las discusiones legislativas, la senadora nos pidió que recortáramos un poco este evento para poder ella atender a sus labores legislativas. Entonces, pero bueno, si gusta, senadora, si nos da anuencia, seguimos nosotros con preguntas y respuestas. Le agradecemos la invitación y a ustedes también la generosidad por permitirme y darme su permiso de retirarme. Tengo más
citas que atender, más reuniones que atender, de mucho provecho, por supuesto. Y para mí estar aquí, escucharle, para ver qué más agregaron, pues fue fascinante. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, con permiso. Vamos a continuar con una ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas, hay una pregunta para la doctora Carmona que dice ¿cómo operaría la ley ¿cómo operaría la ley en casos como el de la totoaba o la vaquita marina, siendo una ley de coordinación, distribución de competencias? Bueno, aquí hay que ver que en el caso de la biodiversidad, y es el caso y también de la situación en las zonas marinas, ahí la regulación la tiene una secretaría, que es el caso de la Secretaría de Marina, y la comparte de alguna manera con la Semarnat para este tipo de especies, y también los sistemas de protección que están tanto en las declaratorias de áreas naturales protegidas. Entonces, aquí el asunto va más que nada no solamente a intervenir en la parte marina, sino de poder coordinar esa situación desde la costa. Aquí muchas de las situaciones que se generan en tierra son las que afectan precisamente ese tipo de actividades y a ese tipo de especies, y entonces, bueno, aquí es también la coordinación en los diferentes programas de manejo, porque el programa de manejo de áreas naturales protegidas, y en el caso de las zonas marinas, digamos que se quedan en una jurisdicción federal, y que entonces ahí sí se tendría que dar también cierta participación a las comunidades locales. No le quiero llamar estados y municipios, sino que la comunidad local tenga posibilidad de intervenir en este tipo de actividades. La siguiente pregunta iba dirigida a la senadora, pero creo que Marta también nos la puede contestar con su experiencia. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para integrar a todos los sectores en estos temas y principalmente en esta ley? Bajo tu experiencia, ¿cómo ha sido la integración de los diferentes sectores? Pues ha sido un poquito más difícil en la que la sociedad civil, los ciudadanos, son un poquito más, como que no toman conciencia de la situación que está pasando las costas. Estamos ante muchos problemas y ante la amenaza de todas estas leyes que quieren imponer, cambiar. Pero los investigadores, los académicos en las universidades son muy comprometidos, muy interesados en el tema. Yo tengo experiencia con Alcosta, que es una organización de la sociedad civil a la cual pertenezco, que no todos les interesa el mismo tema, ¿sí? No hemos podido hacerlos sentir la necesidad de trabajar para regular las costas, pero cada día se nos suman más personas, cada día hay gente que nos busca o busca a otros compañeros, y lo que les decía, todos los que participaron desde un principio, desde el 2010, ninguno se ha bajado del carro, todos siguen al pendiente, participando, ya sea como ahorita que no, por algunas circunstancias no pudieron estar presentes, pero están vía internet. Entonces es difícil, pero se nos van sumando cada día más. Disculpe.
Muchas gracias. Pregunta para la doctora Carmona, del doctor Rafael Buizar. Dice, ¿la extensión de la costa puede ser de 100 kilómetros tierra adentro, según la lámina que presentó? Y la segunda es, ¿cómo regulará esta ley el uso del suelo en general en zonas costeras? Sí, la propuesta que está en la Cámara de Diputados son 100 kilómetros tierra adentro, dice el texto, pero comentaba yo que esos 100 kilómetros tierra adentro también dice que hay nivelación de 50 metros de altura. Entonces, lo que pasa es que parece que ocurre primero lo segundo, los 50 metros, que llegar a los 100 kilómetros de distancia. Aquí hay una situación bien particular porque en el caso de la ley costera de España fue impugnada ante el Parlamento Europeo y fue la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la que le dio un dictamen en donde le exigió a España derogar esa norma, sobre todo cuando empezó a hablar no de 100 kilómetros, sino de una franja que iba en España, antes se tenía en lugar de nosotros como los 20 metros de zona federal, ellos hablaban de 100 metros y aumentaron a 200. Pero fue tal la cantidad de amparos y de impugnaciones que se tuvieron precisamente por lo denominados ya derechos adquiridos en una costa como la española que ya está, digamos, saturada. Entonces, el hecho de que se ampliara esa zona se vio más como actos para promover la corrupción que para realmente regular esta situación. Entonces, por eso en la propuesta de iniciativa no se habla de una franja ni de una situación que no sea la que se acuerde para la gestión integral de la costa, porque una cosa es generar una franja y uno tiene que decir para qué delimito una zona. Si voy a crear la zonificación, y esto lo dicen los últimos datos de los geógrafos, ¿no? de esta forma de cómo hacer regiones, en realidad estamos hablando de una zona, de una región costera, que finalmente quienes tendrían que tener mayor injerencia son quienes van a gobernar esa zona y quienes van a participar en llevar a cabo todas las acciones que en ella se digan. Entonces va más allá de esta situación de una franja delimitada por un decreto que finalmente va a producir lo que siempre ha ocurrido en el mundo, de que basta que uno ponga un límite para que todo el mundo quiera brincarlo y entonces ya esta situación se vuelve bastante anárquica. Y en el caso de los programas de desarrollo, lo que pasa es que a estas alturas del partido hay una serie de instrumentos de gestión territorial, el caso de los POETs, del Programa General Ecológico del Territorio, de los programas regionales y de los programas locales. Por ejemplo, el más exitoso ha sido de una zona costera, que es el caso del corredor Cancún-Tulum. O sea, digamos, más exitoso en el sentido de que sí ha sido de alguna manera un documento inductivo para la zona y que finalmente también por la presión que se han dado por grupos ambientales y por la misma sociedad en esa zona, pues ya la gente sabe que no puede haber ahí un edificio de más de 5 pisos, que además hay un CUS y un COS, que son los coeficientes de ocupación superficial y de uso de suelo, y entonces con esto se combinan y son interesantes. Entonces, los programas de desarrollo urbano también de los municipios costeros tendrían que tener ciertas zonas, y lo que sí nosotros hemos visto a través de estos 7 años de estar intentando la regulación de las costas es que cuando los problemas curiosamente son compartidos como región. O sea, digamos, el municipio de Solidaridad o de Puerto Morelos tiene de alguna manera los mismos problemas que tiene La Paz o Los Cabos, ¿no? Por decirlo de una forma. Y lo que también se vio es que bastaron, y esa fue una experiencia interesantísima, el día que me tocó ver a mí en una de estas giras por la ley, de
ver cómo se ponían de acuerdo, o sea, cómo tomaban la experiencia los del municipio de Los Cabos con el municipio de Benito Juárez. Y entonces resulta que inclusive se intercambiaron datos. ¿Por qué? Porque lo que no les permitían hacer en un municipio se lo permitían en otro. Pero entonces ellos lo que andan buscando son municipios que sean paraísos de desarrollo inmobiliario, por llamarle de alguna manera, como paraíso fiscal. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay una política de la región costera o de los municipios costeros. Entonces, sabemos que esto es una situación que se va a dar naturalmente, pero si la regulación la promueve, entonces estamos hablando de que podemos hablar, por ejemplo, de normas turísticas costeras para los municipios, podemos decir vialidades costeras, por ejemplo, los rellenos sanitarios costeros. Si se aplica la norma de rellenos sanitarios en la costa, ¿por qué? Porque la norma fue diseñada para el bordón poniente de aquí de la Ciudad de México. Si yo aplico esa norma ambiental en costa, causa un deterioro a la zona terrible. O ya no digamos la parte también que le pasa a la península de Yucatán. Entonces, hay una serie de situaciones que se pueden desde ahí manejarlo, pero no creo que sea con franjas, sino con acuerdos de coordinación para la gestión y la gobernanza costera. Tenemos una pregunta de Yasmín Rubio dirigida a todos los ponentes. Me dicen quién quiere contestarla. Dice, ¿qué papel juegan los acantilados costeros dentro de esta ley? Aquí la discusión del acantilado costero proviene desde hace algunos años en una falta de interpretación, si podemos llamar así, de algunas de las razones científicas por las que se tiene que delimitar los 20 kilómetros de la zona federal marítimo terrestre. Digo, metros. En estos 20 metros el problema es si son horizontales o verticales. Bueno, sí. Entonces, bueno, aquí el asunto está en que precisamente esta zona, y nos cuidamos mucho de hacerlo en la iniciativa, es intocable. ¿Por qué es intocable? Porque sabemos que en este momento tocar la zona federal marítimo terrestre ahora sí que es tocar muy fino desde el punto de vista de los intereses económicos y políticos del país. ¿Por qué? Porque basta ver a quienes se les han dado concesiones en esta zona federal marítimo terrestre y finalmente cuántas solicitudes están en rezago en esa misma situación. ¿Qué es lo que pasa con esta zona? Que nunca hemos generado una política integral inclusive para el manejo de esta zona federal marítimo terrestre. Y cuando la senadora hablaba de que Hacienda es una de las que puede impugnar este tipo de normas, porque normalmente las normas no tienen de dónde allegarse de recursos, las leyes, ¿no? Yo le decía, mire, en el momento en que le diga solamente solicítele a Hacienda, que le diga cuántos son los ingresos por zona federal marítimo terrestre en todo el país. Por esos 20 metros, son 20 metros por 12,000 kilómetros, 11,000 y pico. Ajá. Hagan la cuenta ustedes, hay unos que cuestan más, hay otros que cuestan menos, está el problema de los acantilados, pero a final de cuentas no nada más que le digan cuánto se recauda por esta situación en materia de pago de derechos, porque son concesiones por ser bienes nacionales, sino aquí lo interesante es para dónde se ve ese dinero. ¿Cuánto dinero de esa partida presupuestal que viene de los ingresos del mismo manejo y aprovechamiento de la costa, cuánto es en beneficio de la propia costa? Y nos enteraremos que van más a partidos políticos que a la propia costa. Entonces, nada más con que usáramos el dinero de los acantilados o de esta situación que es una cuestión técnica, pero precisamente para ver hasta dónde me concesionan o no y hasta dónde es de jurisdicción federal o no. Sobre todo tienen que ver con estos metros de pago de derechos. El caso de los acantilados, porque precisamente dicen es que ¿por qué voy a pagar si no, o sea, si no estoy en espacio de los 20 metros, sino que estoy en este gradiente o no sé cómo le llaman, ¿no?
Es una situación eminentemente económica, pero aquí el asunto es preguntarnos qué se hace con ese dinero y cómo se recoge para después ser retornado a la costa. Y veremos que esto no es cierto y que entonces, por lo menos tendríamos entonces que tener un fondo costero, que también se plantea en esta iniciativa, y un fondo costero que tendría que tener los tres componentes, federal, estatal y municipal. ¿Por qué? Porque los estados costeros tienen que ver que tienen que sacar, o sea, tantos países que andan peleando por tener frente abierto al mar, pues imagínense nosotros en el caso de nuestros municipios y estados costeros que sí lo tienen y que ni siquiera voltean a verlo, pues es una lástima, ¿no? Alguna vez decía yo, no, es que vamos a tener presidente, el día que llegue un presidente de costa, y mi tristeza fue que ya tuvimos presidentes costeros, o costeños, ¿no? Presidentes costeños. El que yo recuerdo es Miguel de la Madrid de Colima y Felipe Calderón de Michoacán, Álvaro Obregón de Sonora, ¿no? Y tampoco, o sea, si yo le digo a Felipe Calderón, tú eres costeño, a lo mejor hasta se enoja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esa identidad y sin esa identidad no podemos entonces manejar nuestro vínculo humano y de respeto de derechos humanos en la costa. Bueno, muchas gracias. Siguiendo en este tenor, hay una pregunta a la senadora que creo que pueden comentar también los ponentes que quedan. Se dice, ¿cómo va a evaluar la actividad turística y petrolera en esta ley? O sea, ¿cómo se evalúa esta actividad turística y petrolera en la ley? Bueno, precisamente lo que se cree es que si se zonifican a través de diferentes formas de ser de los municipios costeros, y hablo de los municipios costeros porque tengo que hablar de uno de los municipios que se convierte en tragedia nacional, el caso de Minatitlán, Veracruz, en donde la situación precisamente de petroquímica, la cosa que ha hecho Pemex, ha sido desastrosa, pero más desastroso en el momento en que sí Pemex pagó predial durante algunos sexenios y después, porque cambió su naturaleza jurídica, dejó de pagar predial y entonces se volvió otra vez el deterioro más grande que pudo haber tenido el municipio. Entonces aquí el asunto es, si yo soy una empresa productiva del Estado, caso Pemex, si yo estoy inclusive utilizando ciertas zonas, como el caso de CFE, para producir electricidad en zona costera, pues tendría yo que tener una cierta limitación respecto del manejo de la fragilidad costera y también los beneficios que la propia costa tendrían que tener en este sentido. Y la otra es, si pudiéramos ordenar los municipios por su vocación o su destino, estamos hablando de que podríamos pensar que la identidad costera mexicana se pudiera dar inclusive por regiones. Unos serían el turismo del Caribe, otro el turismo de Veracruz, o sea, digamos, podrían haber diferentes, pero ni siquiera estamos sacándole jugo a esta diferencia y esta gran biodiversidad. ¿Por qué? Porque estamos atentos a una inversión que viene sin reglas a hacer lo que quieren en los municipios en donde pudieran tener algún control, pero no nada más solos. No se puede enfrentar el municipio solo frente a grandes consorcios como Melilla y como Hilton. O sea, de veras, es muy tortuoso para los presidentes municipales esta situación. Y luego, sin el apoyo de su gobierno estatal y mucho menos del federal, que es el que otorga las concesiones sin preguntarle nada, entonces, bueno, aquí resulta que nadie se dice nada y por lo tanto, cuando no se dicen las cosas, en algún momento salen como fantasmas. Bueno, tengo un comentario que dice, es una sugerencia solicitar a Simares el apoyo para que la ley sea aprobada por senadores y legisladores. ¿Quieres hacer algún comentario en ese sentido? Sí, hemos estado en contacto con Simares, el director ejecutivo que está coordinando Simares, el capitán Caracas. Hemos tenido varias conversaciones con él.
Le hemos pedido inclusive que nos incluya en la agenda, bueno, que incluyera a la senadora Silvia en la agenda de alguna de las reuniones para promover la iniciativa, que la conocen, pero Simares creo que está igual que antes. No sé si tú sepas algo de algunas reuniones que han salido de Simares. Inclusive a esta reunión invitamos al capitán, pero no creo que haya podido venir. Pero estamos con ellos, estamos insistiendo en que nos abran Simares. Esperemos romper la nuez en algún momento. Gracias, Marta. Y por último, es un comentario para todos los ponentes. El instrumento político que proponen, ¿cómo equilibra o armoniza el crecimiento económico con el derecho a un medio ambiente sano? Ya más o menos ha platicado, por si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, como comentaba ya, el caso de las costas y el derecho al medio ambiente sano y el derecho al desarrollo y el derecho al desarrollo sustentable, o sea que es toda una gama muy interesante, es lo que comentaba que ahorita ya se está gestando dentro de Naciones Unidas, sobre todo a los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos, en donde ahora se trata de que el derecho al medio ambiente sea seguro, y aquí la situación es que no estamos en costas seguras. Y no estoy hablando solamente de cuestiones de seguridad pública, ¿no? Que también, si vemos, hay una incidencia terrible de delincuencia y de todo ello, pero estamos hablando de que las costas para el turismo necesitan también esa seguridad. Estamos hablando de la seguridad en el caso de todos los eventos de cambio climático. Tiene que haber un medio ambiente sano, pero también tenemos que hablar de un medio ambiente protegido y que finalmente tenga alguna reacción respecto de esta situación del cambio climático y la vulnerabilidad que en la zona se puede tener. O sea, sí se plantea, y se plantea también desde el punto de vista de otros derechos humanos asociados. El caso del derecho a la alimentación, por ejemplo, también está previsto en la ley, sobre todo atendiendo a que mucho de lo que en estos momentos, digamos, es motivo de situaciones de alimento en ciertas zonas es precisamente a partir de la pesca, pero también el hecho de la acuacultura, digamos, y de la pesca ribereña, en este caso en zonas marginadas costeras, es lo único que es el sustento alimenticio. Entonces, aquí hay se dio una peinada a todos los derechos humanos, están reconocidos, y pues como decía, lo único que necesitamos ahora es que se pueda finalmente poder subir de nuevo al Pleno y que pasemos la prueba de la Comisión de Medio Ambiente, que tristemente creen que es la que le corresponde, cuando además del medio ambiente, de lo que estamos hablando aquí es de una nueva forma de gobierno y de una forma distinta de ser desde el punto de vista federal, para ser más coordinados y más armónicos, porque eso es lo que nos hace falta. Bueno, agradezco a las ponentes. Las preguntas ya fueron todas, hemos agotado las dudas que nos expresaron, y las papelitas que nos dieron para la senadora, que son 3 o 4 preguntas que sí eran expresamente para ella, se las haremos llegar. Agradecemos a todos su asistencia, también agradecemos a los que nos están viendo vía remota, y pues les doy un caluroso aplauso por esta ley, y esperemos que se apruebe.